Listo. Me dicen porfa si ahí escuchan y ven mi pantalla. Perfecto, Cris. Te escuchamos y te vemos. Listo. Pues no sé si ustedes alcanzaron a ver el video que les monté ayer. Es acerca del modelo de Ramsey. El profesor me dijo que lo que vieron hoy fue el mismo modelo de Ramsey, pero con impuestos. Entonces, pues se supone que hoy tendríamos que ver eso también, modelo de Ramsey con impuestos, pero no quiero dejar incompleta todo lo que hay detrás de eso. O sea, lo que voy a hacer ahora es volver a ver el modelo de Ramsey desde la parte de familias, empresas, y la otra semana vamos a ver eh, cómo es la dinámica de transición al equilibrio de manera gráfica, que son esos gráficos que ustedes vean con un poco de flechitas, y vamos a ver impuestos. Y en la siguiente vemos el ciclo económico real, que es el tema que tendrían que ver la próxima semana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver el modelo de Ramsey. Como les digo, a pesar de que pues ya les monté un video en YouTube hablándole de esto, de la parte de familias, voy a tratar como de hacer un repaso rápido aquí. Listo. Entonces, como les mencionaba en el video, ahora lo que tenemos que hacer es dejar de lado varios supuestos. Entonces, permítanme un momento, yo muevo esto. Listo. Entonces, el primer supuesto que vamos a dejar de lado es el de la tasa de ahorro constante, o más bien que el ahorro era una proporción constante de la renta. Si ustedes notan en todos los modelos anteriores, hemos dicho que el ahorro siempre es como un porcentaje de la renta y pues el consumo es como que su correspondiente complemento. Miren que aquí considerábamos el ahorro y el consumo como una parte constante. Sin embargo, esto puede ser irracional en algunas situaciones. Por ejemplo, si la economía entra en recesión, es ilógico que los individuos sigan, por ejemplo, ahorrando el 50% de su renta. O si, por ejemplo, les da una enfermedad, se quedan sin trabajo o hay alguna pues, situación anormal que los inste a consumir más o a gastar sus ingresos, no tiene sentido que ellos sigan ahorrando una proporción constante de la renta. Entonces ahora eliminemos, este supuesto lo vamos a eliminar. Y el otro supuesto que vamos a dejar a un lado es el que consideraba que las familias eran productores y consumidores al mismo tiempo, un modelo parecido al de Robinson Crusoe, que también lo tuvieron que haber visto en Micro 3. Esto pues tampoco tiene mucho sentido porque ya sabemos que en la realidad tanto las familias como los productores son como que instituciones separadas y van a interactuar en un lugar que vamos a llamar mercado. Entonces, como les mencionaba en el video, bueno, esto dejémoslo aquí. Ya sabemos que esos dos supuestos los vamos a obviar. El de la tasa de ahorro, el supuesto que dice que el ahorro es una proporción constante en la renta, y el supuesto que dice que las familias son consumidores y productores al mismo tiempo. Como les digo, son instituciones independientes. Entonces, en esa independencia vamos a caracterizar cómo son las familias y cómo son las empresas. Entonces, las familias van a tener activos financieros. A esos activos financieros los vamos a denotar con la letra B. Activos financieros. Y van a tener también trabajo que van a ofrecer en el mercado y lo vamos a denotar como siempre con la letra L. Ese es el trabajo que ellos ofrecen. Entonces, esos activos financieros a las familias les pueden dar un rendimiento
que lo vamos a denotar con la letra R, que es como la tasa de interés, y ese trabajo a las familias también les puede dar como una remuneración en forma de salario, que vamos a llamar W. Entonces, B y L son como que los activos que tiene la familia, tanto financieros como en forma de trabajo, y R y W son las respectivas remuneraciones que les dan esas dos variables. Y por la parte de las empresas tenemos que ellas van a alquilar trabajo y van a pagar por ese trabajo W. Como les digo, las familias y las empresas se encuentran en el mercado. Entonces las familias ofrecen trabajo y las empresas les pagan por ese trabajo un salario, que es W. Las empresas también alquilan capital. Ya vamos a ver que el costo de alquilar capital está determinado, entre otras cosas, por la tasa de depreciación, pero eso lo vamos más adelante. Y también van a vender sus productos a un precio P. Listo, entonces miren que con estas condiciones las familias y las empresas se van a encontrar en el mercado y van a hacer que tres mercados se equilibren: el del trabajo, el del capital y el del producto. Por eso se dice que este es un modelo de equilibrio general, porque considera el equilibrio en varios mercados. Listo. Entonces, ya teniendo esto claro, empecemos a caracterizar la situación de las familias. Entonces, como les dije al principio, aquí ya no vamos a considerar que ni el ahorro ni el consumo son proporciones constantes de la renta, sino que esas decisiones del ahorro y del consumo van a estar basadas en un proceso de optimización. O sea, ya no van a ser constantes, sino que van a ser niveles tales que maximicen la utilidad de las familias. Entonces, ¿cuál es la función de utilidad que vamos a maximizar? Una función de esta forma. 0 infinito, Euler a la menos rho por t, por una función de utilidad que depende del consumo de t. Listo. Ahí en el video pueden entender con más detenimiento la intuición de esta función, pero aquí igual lo vamos a ver por encima. Primero noten que el horizonte temporal es infinito. Ustedes pueden pensar que eso es contraintuitivo, pues porque los humanos en algún momento nos vamos a morir, no vamos a vivir por siempre, no vamos a vivir hasta el infinito. Sin embargo, aquí ustedes tienen que empezar a considerar el altruismo, y es el hecho de que cuando uno vive, pues la felicidad de uno también puede depender del consumo que tengan mis hijos y mis nietos y mis generaciones venideras. Por eso no es tan loco pensar en un horizonte temporal infinito, porque si consideramos las gerencias, el altruismo y el amor por las generaciones venideras, pues va a tener más sentido. Entonces, el horizonte temporal es infinito. Y pues esto tiene que ver con el tema del altruismo. Ahora miremos esto de acá, que es rho, que es la tasa de descuento. Bueno, como aquí ya estamos en un modelo dinámico, sería tasa de descuento intertemporal. Pero en otros modelos, esto pues no aparece en el libro, se le conoce como tasa de impaciencia. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual esa tasa de impaciencia aparece ahí? Es porque a pesar de que los individuos son altruistas, o sea, se preocupan
por sus hijos y por sus nietos, igual van a tener como un incentivo, como que algo que los va a impulsar a consumir más en el presente que en el futuro. Por eso se llama tasa de impaciencia, como que los individuos naturalmente son impacientes y prefieren consumir ahora que consumir en el futuro. Entonces noten que a pesar de que son altruistas, van a preferir el consumo presente. Y esa es la razón por la cual aparece esa tasa de descuento. Ahora miren que aquí tenemos una función de utilidad. Pues nosotros podríamos utilizar cualquier función de utilidad, pero la que vamos a considerar en este caso es la de elasticidad intertemporal constante o la CRRA, que es la de aversión relativa al riesgo constante, que es en esencia la misma, que ustedes ya la conocen por el modelo de Fisher y es más o menos así, la función de utilidad que vamos a utilizar. Sea la 1 menos teta menos 1 sobre 1 menos teta. Entonces, ¿por qué vamos a considerar esta función de utilidad? Hola muchachos, qué pena. No sé en qué momento quedé. ¿Alguno me podría decir en qué parte quedé? Después de la tasa de descuento intertemporal. Terminaste de explicar lo de eso. ¿Alguno sabe si cuando se cae el internet, la grabación queda donde estaba? Pues aquí Pues aparece que está ahí se grabando. supone que seguís, entonces Ajá. pues Pues no aquí creo que se te haya te dice que está cortado. grabando. Listo, entonces, bueno, esperen, yo comparto pantalla. Listo, entonces les estaba diciendo que esa tasa de descuento intertemporal aparece porque los individuos, a pesar de que son altruistas, van a tener incentivos para consumir más ahora que, que en el futuro. Por eso también se llama tasa de impaciencia. Bueno, y ahora con respecto a la función de utilidad, les decía que podemos utilizar cualquiera. Hay muchas funciones de utilidad. Pero en este caso vamos a utilizar la de elasticidad intertemporal constante por una razón sencilla, y es porque esta función de utilidad tiene un comportamiento en términos gráficos como si fuera una función cóncava. Entonces, si ustedes grafican esta función, van a tener algo más o menos así. Listo, entonces, ¿por qué nos interesa que esta función sea, no sé, ahí están viendo la gráfica que estoy haciendo? Sí, la que es cóncava. Listo. La razón para entender por qué nos interesa que la función de utilidad sea cóncava es la siguiente. Como les mencioné en algún momento con el modelo de Fisher, a nosotros nos interesa que los individuos actúen de manera racional. Y un comportamiento racional muy importante es el que consiste en suavizar el consumo. Entonces, nosotros queremos que los individuos tengan incentivos a suavizar consumo. Entonces, ¿qué significa suavizar consumo? Significa que yo voy a tener un consumo promedio durante todos mis periodos de tiempo, es decir, ni muy alto ni muy bajo, sino constante. Cuando un individuo no suaviza consumo, cuando tiene un consumo extremadamente alto, por ejemplo, un día, y luego se muere de hambre porque no tiene nada más para consumir. Eso es un comportamiento irracional. Nadie a pesar de que pues todo el mundo quiere consumir bastante un día, nadie va a querer morirse de hambre por el resto de días. O también podría darse el caso de que se mueran de hambre durante varios días y luego consuman bastante. Nuevamente, sí, comer bastante un día puede ser bacano, pero nadie va a querer morirse de hambre durante todo este resto de días. Entonces, por eso se dice que un comportamiento racional es aquel en donde el consumo es como que ni muy alto ni muy bajo, como que un promedio. Entonces, miren que una función cóncava garantiza que los individuos tengan incentivos a suavizar consumo. ¿Por qué?
miremos acá. Bueno, esto es la gráfica de esa función de utilidad. Tenemos utilidad en función del consumo. Entonces miren que si yo tengo un consumo 1, que es relativamente bajo, voy a tener una utilidad por acá. ¿Qué pasa entonces si yo tengo un consumo 2 relativamente más alto? Voy a tener una utilidad por acá. Nos vamos esto un poquito. Entonces miren que dados estos niveles de consumo y estos niveles de utilidad, yo puedo sacar una utilidad promedio, que sería esta de aquí. Si yo un día consumo poquito para luego consumir mucho, mi utilidad promedio va a estar situada por aquí. Miren que es el punto medio entre esos dos niveles de consumo. Es decir, que mi utilidad va a ser esta. Le voy a poner 1, 2 para que ustedes entiendan que esa utilidad viene de estos puntos, 1 y 2. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el individuo en vez de tener un consumo bajo un día y un consumo alto después, o miren que eso también lo pueden entender como si tuviera un consumo alto y luego un consumo bajo, si en vez de eso yo tengo un consumo promedio, llamémoslo consumo promedio, miren que mi utilidad va a estar situada por acá. Entonces, aquí yo voy a tener incentivos a tener un consumo promedio. Entonces, miren que una función de utilidad que sea cóncava va a garantizar que se cumpla esa condición, que los individuos actúen de manera racional. ¿Y por qué van a actuar de manera racional? Porque van a tener incentivos a tener un consumo promedio. ¿Y por qué van a tener incentivos a tener un consumo promedio? Porque la utilidad que obtienen de tener un consumo promedio es mayor que la utilidad que obtienen por tener un consumo o muy bajo en un tiempo o muy alto en otro tiempo. Entonces esa es la razón por la cual utilizamos la función de utilidad de elasticidad intertemporal constante o de aversión relativa al riesgo constante. Eso por un lado, la razón por la cual utilizamos esa función de utilidad. Y ahora, bueno, antes de eso me tocaría explicar la intuición detrás de él. Entendamos L. Aquí ya sabemos que esa función hace que se cumpla esta condición. Entonces, con respecto a L, ya sabemos que es la población. Aquí pues realmente es L sub T. La población en determinado periodo de tiempo. Entonces, la población en determinado periodo de tiempo, como suele modelarse casi siempre es una población inicial por Euler a la n por t. Eso es un modelo de crecimiento básico, ustedes lo habrán visto en muchas materias, en estadística, en inferencia, en cálculo diferencial, en cálculo integral, incluso en álgebra lo ven. Eso es un modelo de crecimiento básico, que dice que la población en determinado periodo de tiempo va a depender de la tasa de crecimiento poblacional, del tiempo y de la población inicial. L sub 0 o L de 0 significa población inicial. Entonces, como esto es un modelo, lo que nosotros buscamos con un modelo es simplificar al máximo la realidad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, simplemente por simplificar el modelo, es normalizar la población inicial. Entonces, al normalizar la población inicial, vamos a decir que la población inicial es 1. Eso se llama normalizar. Entonces, si nosotros decimos que la población inicial es 1, nuestra población en el periodo t va a ser igual a Euler a la n por t. Entonces, al final de cuentas, esto que tenemos acá va a ser Euler a la n por t. Pero entonces empecemos a reemplazar todos esos términos que acabamos de mencionar en esta función de utilidad. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar maximizar es una función de utilidad cuyo horizonte temporal es infinito, de Euler a la menos rho por t, de la función de utilidad, que ya sabemos que es la de elasticidad intertemporal constante, multiplicada por la población, que ya sabemos que es Euler a la n por t. Diferencial de t. Entonces miren que aquí
estas Euler se están multiplicando. Y pues por propiedad de los exponentes yo puedo sumar sus exponentes. Entonces si yo simplifico eso, me va a quedar algo más o menos así. Euler a la menos rho menos n por t. Miren que si yo sumo estos dos exponentes me va a quedar menos rho por t más n por t. Y yo puedo sacar ese t como factor común. Me va a quedar menos rho más n por t. Y simplemente para simplificar o para que la expresión sea más intuitiva en términos económicos, ya van a entender por qué. Vamos a sacar ese menos como factor común también. Entonces me queda menos rho menos n por t, que es precisamente lo que escribí acá. Nuevamente les digo, nosotros podríamos dejar la expresión o así, pero nos va a funcionar más de esta forma por el sentido económico que vamos a darle. Y ya van a entender por qué. De la función de utilidad de la CLA. Diferencia de grupo. Listo. Entonces, lo que les iba a mencionar ahora es como que una salvación que nos va a funcionar ahora, nos va a servir bastante. Y es la siguiente. Nosotros aquí, como ya no estamos considerando tasas de ahorro o que el ahorro es una proporción constante de la renta, sino que vamos a hacer que las decisiones sobre el consumo y el ahorro partan de un proceso de optimización, nosotros tenemos que como que procurar maximizar algo que es finito. O sea, que la utilidad en algún momento se va a acabar, porque no tiene sentido maximizar algo que es infinito. Entonces, para que nosotros estemos seguros que esa utilidad en algún momento se va a acabar, tenemos que hacer que el límite, cuando t tiende a infinito, de esa función de utilidad, llegue a cero. Y en esta parte quiero asegurarme de que me hayan entendido lo que les expliqué. ¿Alguno no entendió o tiene duda? Si les preguntan esto, ¿pueden explicarlo? ¿Podrías repetirlo, porfa? Listo, entonces les decía que ahora vamos o dejamos a un lado el supuesto de que el ahorro es una proporción constante de la renta. Y al dejar de lado ese supuesto, estamos diciendo que tanto el ahorro como el consumo y todas las cosas que de ahí se siguen no van a ser constantes, sino que van a como que surgir o aparecer de un proceso de optimización. Ahora, las decisiones sobre el consumo y el ahorro parten o salen de un proceso de optimización. Entonces, si nosotros vamos a optimizar la utilidad, tenemos que asegurarnos de que esa utilidad es finita, o sea, que en algún momento se va a acabar. Porque si esa utilidad fuera infinita, pues no tiene sentido hacer todo este proceso, porque no tiene sentido maximizar algo que es infinito. Si ustedes notan, si algo es infinito, pues ¿cómo le vamos a hallar un máximo? Entonces, para que este problema de optimización tenga sentido, nosotros tenemos que asegurarnos de que la utilidad en algún momento se va a acabar. Porque si en algún momento se va a acabar, quiere decir que existe un punto máximo. Entonces eso es lo que estamos diciendo aquí en esta expresión, que en algún momento, o sea, cuando el tiempo tiende a infinito, la utilidad se va a acabar, o sea, que va a ser cero. ¿Les queda un poquito más clara esa expresión? Sí, a mí sí. Listo. Entonces, miren que la única forma de que esta expresión sea cero es de que esto de acá sea negativo. ¿Por qué? Miren que la variable de interés aquí es t. En ninguna parte de esta expresión de acá hay t. O sea que eso es como si fuera una constante. Entonces esto yo no lo puedo cambiar para que sea cero. Entonces lo único que yo puedo cambiar para que esa expresión se me vuelva a cero es esto de acá. Pues yo no puedo cambiar Euler, entonces al final lo único que puedo cambiar es esto de acá. Entonces miren que la única forma de que esa expresión sea cero es de que la tasa de descuento o la tasa de impaciencia sea mayor a la tasa de crecimiento poblacional. Porque miren que si ρ es mayor que n, esto de acá
me va a dar negativo. Y al quedar eso negativo, va a quedar en el denominador. Y al quedar en el denominador, entre más grande sea, más pequeño va a ser el cociente, el resultado, o sea que va a tender a cero. Entonces, la única forma de que esta expresión sea cero, o sea, el límite cuando t tiende a infinito de la utilidad sea cero, es que ρ sea mayor que n. Esto es algo como que puede que no se los pregunten así de forma explícita en un examen, pero ahora en la parte matemática lo vamos a utilizar. Esta condición. Eso es importante. Bueno, entonces miren que ya hablamos de las preferencias de las familias. Ya sabemos que la función que tenemos que maximizar es esta. La voy a volver a escribir acá. Maximizar, bueno, el consumo de esta función de utilidad. Menos ρ menos n o más n. Entonces, como todo proceso de optimización, nosotros vamos a tener una función objetivo, que en este caso son las preferencias de las familias, y también vamos a tener una función restricción. Entonces, ahora hablemos de la restricción de la familia. Estas son las preferencias y ahora hablemos de la restricción. Entonces, la restricción de las familias, ¿cómo son? Al principio les dije que las familias tienen activos financieros, que denotamos con la letra B. Esos activos financieros les generaban unos rendimientos, que denotamos con la letra R, que es, en otras palabras, la tasa de interés. Entonces, miren que si esos activos financieros son positivos, podemos decir que las familias son acreedoras. O sea que esa tasa de interés es como la ganancia o el rendimiento que ellos obtienen por tener esos activos financieros. Pero si sus activos financieros son negativos, significan que esas familias son deudoras. Es decir, que esa tasa de interés es como el costo de la deuda que esa familia tiene que pagar. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque el hecho de que los activos financieros sean positivos o negativos, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que los activos financieros pueden cambiar. O sea, pueden ser en un periodo positivo, en un periodo negativo, pueden permanecer positivos o negativos, pero el caso es que pueden cambiar. Entonces, de ahí va a partir precisamente nuestra restricción. El cambio en los activos que tiene una familia va a depender de sus activos financieros, si son positivos o negativos. Aquí los tenemos, activos financieros multiplicado por el rendimiento que tienen, más los ingresos que tienen producto de su salario, menos el consumo. Para que entiendan la intuición de esto, es como que el ingreso menos los costos, por así decirlo. Miren que el ingreso que las familias obtienen son el ingreso producto de sus activos financieros más el ingreso producto de su trabajo menos lo que ellos consumen. Ojo, porque esa C no es de costos como tal, sino de consumo. Entonces podemos decir que esta es la restricción presupuestaria de la familia, pero está en términos agregados. Pongamos la restricción presupuestaria intertemporal en términos agregados. Pero como esto es un modelo de crecimiento, nosotros ya ustedes deben saber que el crecimiento no se estudia de manera agregada, sino en términos per cápita. ¿Alguno sabe por qué el crecimiento se estudia en términos per cápita, sino de manera agregada? Bueno, si nosotros estudiáramos el crecimiento de manera agregada, diríamos, por ejemplo, que un país como, no sé,
Indonesia es más rico que Suiza, simplemente porque es más grande y porque produce más. Pero ahí estaríamos cayendo un error, porque evidentemente Indonesia no es más rico que Suiza. Lo que determina o lo que explica la razón por la cual Suiza es más rico que Indonesia es la renta per cápita. Es el hecho de que cada uno de sus habitantes por sí mismo, por sí solo, tiene más renta que cada habitante de Indonesia. Entonces, por eso no podemos estudiar el crecimiento económico en términos agregados, porque caeríamos en el error de decir que los países que producen más son más ricos, cuando realmente los países más ricos son los que tienen niveles de renta per cápita más altos. Entonces, por eso nosotros aquí no podemos tener la restricción presupuestaria intertemporal en términos agregados, sino que tenemos que tenerla en términos per cápita. Entonces, para tenerlo en términos per cápita, lo que tenemos que hacer es dividir esto sobre L. Entonces, dividamos todo esto sobre L. Entonces, al dividir sobre L, la estamos pasando a per cápita. Entonces, me voy a seguir acá, no se va a ver. Esta expresión de acá, por lo pronto, la vamos a dejar así. dl, b punto sobre l. Recuerden que cuando una variable tiene un punto en la parte superior, significa como que la variación que tiene esa variable en el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, L es trabajo y L punto es la variación del trabajo en el tiempo. Listo. Entonces, si nosotros dividimos B mayúscula sobre L, vamos a tener B minúscula. Eso no sé si es necesario que se los defina o ya lo tienen claro por el modelo de Solow. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una variable mayúscula, esa variable hace referencia a lo que pues significa, pero en términos agregados. Pero si esa variable está en minúscula, hace referencia pues a lo que significa esa variable, pero en términos per cápita. Entonces, si nosotros tenemos B mayúscula, es como que los activos financieros agregados, pero ahora que tenemos B minúscula son los activos financieros per cápita. Entonces tenemos esos activos financieros por R más W, bueno, estas L se cancelarían, menos, si este es el consumo agregado y nosotros lo dividimos sobre L, pues vamos a tener el consumo per cápita. Esta es una C mayúscula y esta es una C minúscula. Listo, entonces, esta expresión de acá, nosotros no podemos decir que B punto sobre L es simplemente B minúscula punto, eso sería un error. Lo que nosotros tenemos que hacer para hallar B punto minúscula es derivar esta función que tenemos aquí. Entonces, esto dejémoslo aquí por lo pronto. Vamos a partir de esta expresión tratar de llegar a B minúscula punto, que es lo que nosotros necesitamos, la restricción presupuestaria intertemporal en términos per cápita, o sea, para llegar a esto. Entonces, esto creo que lo hicieron con Oscar en algún momento en el modelo de Solow. Entonces, si nosotros tenemos B punto sobre L y queremos llegar a B minúscula punto, lo que tenemos que hacer es derivar esa función. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar regla del cociente. Entonces, la regla del cociente, ¿qué dice? Bueno, vamos a partir de esta. La derivada del que está arriba, que es B punto, por la de abajo normal, menos la de arriba normal por la de abajo derivado sobre la que está en el denominador elevado al cuadrado. Aquí lo único que hice fue aplicar regla del cociente.
Y cuando yo digo que, pues en este caso, cuando voy a derivar una variable, es como ponerle, o sea, cuando yo derivo una variable es como decir la variación que tiene en el tiempo. Y eso pues es simplemente ponerle un puntico encima, ya sabemos que eso es lo que significa. Entonces por eso cuando yo tengo b y digo que la voy a derivar, solamente coloco b punto, porque aquí lo que estoy diciendo es la variación que tiene b en el tiempo, que es en otras palabras la definición de derivada. Lo mismo con L. Listo, entonces aquí tenemos eso. Vamos aquí a reescribir esta expresión. Listo. Aquí lo único que hice fue este denominador, repartirlo para cada elemento del numerador y en vez de escribir L cuadrado, escribí L por L. Miren que aquí esta L se me va con esta. Y esto que tenemos aquí, L punto sobre L, ya sabemos que es la tasa de crecimiento de la población, que es N, y B sobre L, ya sabemos que es B minúscula. Ah, bueno, y todo esto es igual a B. Listo, entonces voy a reescribirlo por acá. Disculpen un momento. Listo. Entonces tenemos que B punto sobre L menos B punto. Bueno, aquí esto tendríamos, esto es punto. Y creo que había cometido un error. Ah, bueno, sí, esto de aquí ya se convierte en B minúscula punto, que es lo que nosotros necesitábamos. Listo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es despejar esta expresión para reemplazarla acá. Entonces, si nosotros despejamos B punto sobre L, de ahí nos va a quedar B punto más Bn. Y esto es lo que vamos a reemplazar acá arriba. Entonces, volvamos acá. Listo, voy aquí como a retomar lo que hice. Planteamos la restricción presupuestal intertemporal agregada, que es esto rojo que teníamos acá arriba. Pero como a nosotros lo que nos interesa es en términos per cápita, lo que hacemos es dividir sobre L. Entonces, al dividir sobre L, pues esta B mayúscula
pasa a ser B minúscula, estas L se cancelan y el consumo agregado pasa a ser a consumo per cápita. Sin embargo, esta expresión de acá no podemos decir que B mayúscula punto sobre L es B minúscula punto. Entonces lo que hacemos es partir de esta expresión de acá, que es la definición de B punto, para hallar una función parecida a esta y reemplazarla. Entonces, ¿qué es esto que tenemos aquí? La derivada de esa expresión de acá, que es, por regla del cociente, la derivada del que está arriba por el que está abajo, menos el que está abajo por el de arriba, perdón, el que está arriba por el de abajo derivado sobre el de abajo al cuadrado. La regla del cociente. Y lo que hice acá fue reescribir esa expresión de tal forma que pudiera separar la tasa de crecimiento poblacional, que es esta que tenemos aquí, y la tasa perdón, y los activos financieros per cápita. Entonces llegamos a esta expresión y como lo que yo necesito es B punto sobre L, lo que hice fue despejarla. Y después de que tenía B punto sobre L, eso fue lo que reemplacé acá. Entonces ahora, como lo que nosotros necesitamos es B minúscula punto, o sea, solamente eso que tenemos acá, lo que voy a hacer es despejarla. Entonces me queda B punto es igual a, pongámosle W menos C más BR menos BN. Entonces yo de aquí puedo sacar factor común B. Me va a quedar W menos C más B por R menos N. Entonces, esto de aquí es mi restricción presupuestaria intertemporal en términos per cápita, que es la que a nosotros nos interesa. Entonces, aquí voy a señalar todo lo que tenemos hasta ahora. Ya sabemos que esto es un problema de optimización. Lo que tenemos que hacer es... Vamos a poner esto aquí. Lo que tenemos que hacer es maximizar una función sujeta a una restricción. Entonces, al principio hablamos de las preferencias, que era la función que nosotros queríamos maximizar. Esta es la función que nosotros vamos a maximizar, una función de utilidad. Y luego empezamos a hablar de la restricción. Planteamos primero la restricción presupuestaria agregada y luego llegamos a la per cápita, que es esta de acá. Entonces, ya teniendo la función objetivo y la función restricción, podemos plantear el problema de maximización. Entonces, empecemos a plantearlo aquí. Yo quiero maximizar una función de utilidad, quiero hallar un consumo óptimo de una función de utilidad que está definida de esta forma. Pero que está sujeto a una restricción que es B punto W menos C más B por R menos N. Entonces, esto, pues lo que nosotros solemos hacer aquí es un común lagrangiano, que es básicamente como maximizar o minimizar una función sujeto a una restricción. Sin embargo, como aquí ya estamos considerando el tiempo, ya no es un modelo estático, sino dinámico, tenemos que hacer como una transformación del lagrangiano. Entonces ya no vamos a utilizar el lagrangiano como tal, sino algo que
que se llama hamiltoniano. Entonces el hamiltoniano es básicamente lo mismo que un lagrangiano, solamente que para cuando estamos haciendo un modelo dinámico en vez de un modelo estático. Entonces, ¿por qué esto es un modelo dinámico? Simplemente porque estamos considerando el tiempo. Entonces esto lo vamos a resolver con un hamiltoniano. Ya voy. Entonces ya saben que es porque es un modelo dinámico. O sea, se resuelve igual. Entonces, en el hamiltoniano, igual nosotros planteamos una función objetivo sujeto a una función restricción. Entonces, hamiltoniano va a ser maximizar la función de utilidad de Euler a la menos rho menos n de t de c a la 1 menos θ. Perdón. Como aquí lo que vamos a hacer es maximizar esa función, entonces por eso más. En vez de lambda, que era el precio sombra en el lagrangiano, aquí vamos a poner b, que es el multiplicador dinámico de Lagrange. Y la función restricción, que es W menos C listo. Entonces, cuando nosotros estamos resolviendo un hamiltoniano, a diferencia de un lagrangiano, las condiciones de primer orden no las vamos a igualar todas a cero. Aquí tenemos que diferenciar entre las variables de control y las variables de estado. Entonces, en este problema, la variable control va a ser el consumo. ¿Por qué se dice que el consumo es la variable de control? Es porque yo puedo tomar decisiones sobre esa variable, o sea, yo puedo tomar decisiones sobre el consumo. Yo puedo decidir si consumo esto o lo otro. Entonces, por eso el consumo es la variable de control. Y la variable de estado es una variable que es fija. Entonces, en este caso, va a ser el stock de activos. Aquí es el consumo y aquí es B. Entonces, ¿qué nos dice el hamiltoniano? Que la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable control, es decir, con respecto al consumo en este caso, tenemos que igualarla a cero, y la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, es decir, B en este caso, tenemos que igualarla a menos B punto. Entonces empecemos por ahí. Empecemos hallando la derivada del hamiltoniano con respecto al consumo, que sería igual a, bueno, si yo voy a derivar esto con respecto al consumo, como esta parte está multiplicando, va a permanecer constante, Euler a la menos rho menos n por t. Y si yo aquí derivo con respecto al consumo, ese 1 menos θ baja a multiplicar, me queda, bueno, escribámoslo aquí, 1 menos θ por c a la 1 menos θ, le resto 1 al exponente menos 1 sobre 1 menos θ. Más, perdón, menos b. Y como dice la condición, tenemos que igualar esto a 0. Entonces voy a explicar aquí la derivada. Este consumo yo lo puedo escribir como
1 sobre 1 menos teta por c a la 1 menos teta menos 1. Entonces miren que esto es como una constante, porque como estamos derivando con respecto al consumo y ahí no hay c, entonces va a permanecer. Entonces, ¿en qué consiste la derivada? Simplemente bajar a multiplicar este 1 menos teta, es lo que hice acá, y luego restarle 1 al exponente. Entonces 1 menos teta menos 1. Y la otra b sale de acá. Entonces aquí me quedaría menos 1 y menos 1 por esta b, me quedaría menos b. Y pues eso lo igual va a hacer. Entonces noten que aquí esto se me cancela con esto y este 1 se me cancela con este menos 1. Entonces yo puedo simplificar esta expresión diciendo que Euler a la menos ρ menos n por t es igual a c a la menos teta. Como el exponente está negativo, yo puedo ponerlo en el denominador positivo y ese b negativo pasarlo al otro lado positivo. Y esa va a ser mi primera expresión, la que yo saqué de la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable control. Esta va a ser la primera. Listo, entonces ahora hagamos la segunda parte, la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, que son los activos financieros o el stock de activos financieros. Entonces, si yo derivo esto con respecto a b, pues miren que aquí en ninguna parte hay b. Entonces, pues por ese lado la derivada va a ser 0, porque todo esto funcionaría como una constante. Y la b solamente aparece acá, r menos n por esta b. Entonces me va a quedar b por r menos n. Y como me dice la condición, tengo que igualarla a menos b punto. Y esta va a ser mi segunda expresión. Listo, entonces nosotros tenemos que a estas dos expresiones darle como que algún sentido económico o transformarlas de alguna forma que tengan una intuición económica. Entonces aquí, pues lo que tenemos no lo podríamos como que, así tal cual lo tenemos como que explicarlo. Entonces lo que vamos a hacer es reescribirlo. Entonces, todos estos procesos matemáticos que voy a hacer de aquí en adelante con esa expresión son simplemente para reescribirlas de otra forma. Entonces voy a reescribir esto acá. Euler a la menos n es igual a b. Listo, entonces lo primero que voy a hacer es aplicarle logaritmos. Nuevamente, si la razón por la cual voy a hacer esto es para que al final tenga una, o sea, más intuitivo, sea más intuitiva la expresión. Entonces, al aplicarle logaritmo a ambos lados, me va a quedar logaritmo natural de Euler a la menos ρ menos n por t. Recuerden que si yo le aplico logaritmo a una división, o sea, logaritmo natural de a sobre b, es lo mismo que tener logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Entonces esa es como que la propiedad que voy a utilizar aquí. Entonces menos logaritmo natural de lo que está en el denominador igual a logaritmo natural de b. Esa es la condición que utilicé, o la propiedad que utilicé. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es derivar en ambos lados. Ah, bueno, antes de eso voy a reescribir esto. Este logaritmo se me va con este Euler porque son operaciones inversas.
acá me va a quedar menos. Este teta que está en el exponente lo puedo bajar acá a multiplicar. Y acá me va a quedar igual. Entonces, ahora lo que voy a hacer es derivar ambas partes de esta expresión con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo esta parte de acá con respecto al tiempo, me va a quedar solamente menos rho menos n. Si yo derivo esta parte con respecto al tiempo, recuerden que el consumo, pues yo no lo hice de esa forma, pues simplemente es cuestión de notación. Tiene por aquí una t, un subíndice t. Pues eso en otras palabras significa que el consumo depende del tiempo. Entonces, si yo voy a derivar el consumo, que es una función del tiempo, como una función logarítmica, es la derivada del argumento sobre el argumento normal. Pues no sé, voy a escribir acá la propiedad. Si yo tengo una función logarítmica, por ejemplo, f de x igual al logaritmo natural de x, y yo voy a derivar una función logarítmica, es la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Lo que está dentro del logaritmo se le llama argumento. Entonces, en otras palabras, sería la derivada del argumento sobre el argumento normal. Entonces, si yo voy a derivar esto, sería la derivada de c sobre c. Y ya sabemos que la derivada de c podemos escribirla como c punto, porque c punto es como que la variación en el tiempo que tiene c, que es en otras palabras la definición de derivada. Y acá pues nos va a quedar lo mismo, la logaritmo natural de b, la derivada de eso va a ser b punto sobre b. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es igualar estas dos expresiones que ya tenemos acá. Ah, bueno, esto aquí lo podríamos como reescribir mejor. Decir que r menos n era igual a menos b punto sobre b. Bueno, en vez de quitémosle este negativo acá y escribamos mejor n menos r. Listo, entonces miren que a partir de esta expresión de acá, transformándole y aplicándole pues todas esas cosas que hicimos, aplicando el logaritmo y luego derivando con respecto a t, llegamos a una expresión parecida a esta. Entonces tenemos esto de acá y tenemos esto de acá. Entonces, por propiedad transitiva, podemos igualar esto con esto. Entonces, tengo que n menos r es igual a esto. Entonces, nosotros aquí vamos a reescribir esto, como les decía, para darle como que la expresión tenga una intuición económica más clara. Entonces, esto lo vamos a pasar al otro lado positivo. Entonces acá me va a quedar menos rho más n menos n más r. Esto lo pasé acá negativo y esto lo pasé positivo. Entonces c punto sobre c. Esto se cancela con esto. Este teta que está acá multiplicando lo pasamos acá a dividir. Y me queda r menos rho.
Entonces esto que tenemos aquí es lo que en clase tuvieron que haber visto como ecuación de Euler. Entonces, ¿por qué hicimos como que todos esos artilugios matemáticos para llegar a esta expresión? Como les decía, es porque es más intuitiva en términos económicos. ¿Qué dice esta expresión? Teta, en la función de utilidad que nosotros estábamos utilizando, en la de elasticidad intertemporal constante. Bueno, ¿dónde está? En esta de acá, también representaba de alguna forma la tasa de impaciencia que tiene el individuo a consumir, o la impaciencia que tiene el individuo a consumir más en el presente que en el futuro. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que entre más impaciente sea el individuo, o sea, entre más alto sea teta, menor variación en el consumo va a haber. Entonces noten que si el individuo es más impaciente, va a consumir más en el presente. Entonces, como va a consumir más en el presente, la variación en el consumo futuro va a tender a ser más baja, porque miren que va a tender a tener como un consumo bajo el resto del tiempo. ¿Sí me entienden? Entre el más impaciente sea, es decir, más consuma en el presente, menos consumo va a tener luego. Esa es la intuición detrás de la ecuación de Euler. Pues de hecho, si ustedes buscan en internet ecuación de Euler, les van a salir miles de ecuaciones de Euler, pero esta es la que nosotros pues utilizamos en el modelo de Ramsey. Entonces esta la vamos a dejar aquí. Entonces miren que todo esto que hicimos hasta ahora, pues solamente para como que tener en cuenta la parte de las familias. Ahora vamos a entender la parte de las empresas. O sea, el modelo de Ramsey al final de cuentas se soluciona por dos ecuaciones. Esta es una de esas dos ecuaciones, entonces yo pues no sé si la quieren tener por ahí. La otra ecuación viene de la parte de las empresas, por eso se dice que es un modelo de equilibrio general, porque tiene en cuenta tanto las familias o el equilibrio de las familias como el equilibrio de las empresas. Entonces empecemos ahora a modelar la situación de las empresas. Listo, entonces, como hicimos con las familias, las empresas también van a buscar maximizar algo. En este caso, lo que van a buscar maximizar las empresas es una función de beneficios. Entonces, la función de beneficios de una empresa pues va a estar constituida de sus ingresos y de sus costos. Entonces, los beneficios de una empresa van a ser el precio multiplicado por todo lo que produce, pues aquí lo vamos a hacer como en términos generales, o sea, una función de producción, en términos del capital y el trabajo, que serían como los ingresos menos los costos que tiene esa empresa. Entonces, los costos que tiene la empresa, ¿de qué se van a constituir? De lo que le cuesta alquilar el capital, que sería R más delta por K. R es la tasa de interés del capital y delta es la tasa de depreciación del capital, por eso aquí lo ponemos como un costo. Y también otro costo que tiene la empresa pues son los salarios que les paga a los trabajadores, W y L. Entonces todo esto de acá son los costos de la empresa. Miren que aquí es sencillo, es la misma función de beneficios que planteamos siempre, ingresos menos costos. Por si de pronto no lo habían visto de esa forma. Entonces, si ustedes de pronto van a ver o la matemática que el profesor hace en clase, no aparece nunca esta P. Pues la razón, no sé si el profesor la menciona, es porque el precio aquí también se normaliza, o sea, se asume como si el precio fuera unitario, es decir, que el precio es 1. Entonces, por eso al final de cuentas la función de beneficios queda solamente de esta forma. Pero no es que los ingresos como tales solamente dependan, los ingresos como tal solamente dependan de la función de producción, también dependen de un precio, solamente que aquí pues estamos considerando el precio unitario, o sea que P es igual a 1. Por eso mis beneficios al final me quedan solamente de esta forma. Listo, entonces como les mencionaba también, ahora
no podemos analizar los beneficios en términos agregados, sino los beneficios en términos per cápita. Pero antes de continuar, pues ya tenemos que aterrizar todo, o sea, ser más concretos. Entonces vamos a ver qué función de producción vamos a utilizar. Entonces, la función de producción que vamos a utilizar en este caso es la función de producción tipo Cobb-Douglas. O sea, va a ser esta. A por K a la alfa por L a la 1 menos alfa. Entonces ustedes ya saben cuáles son las características de esta función, que pues tiene rendimientos, ustedes ya saben que a escala, que cumple las condiciones de ya saben que, bueno, todo eso son las condiciones neoclásicas que la vieron en algún momento en el modelo de Solow, que pues los invito a que la repasen. Igual no es mucho misterio, aquí simplemente podemos utilizar muchas otras funciones, pero aquí vamos a utilizar esta por simplicidad, la función de producción tipo Cobb-Douglas. Entonces, como ya vamos a analizar todo en términos per cápita, entonces hallemos la función de producción en términos per cápita, o sea, f chiquita, por así decirlo. Entonces, ¿qué significa la función de producción en términos per cápita? Coger mi función de producción agregada y dividirla sobre L. Entonces, esto creo que ya lo hicieron en el modelo de Solow. Si reescribimos esto, me va a quedar A por K a la alfa por L a la 1 menos alfa. Aquí está el 1 que tiene de exponente está L, lo pasamos acá a restar. Esto se cancela con esto. Me queda A por K a la alfa. L a la menos alfa lo podemos escribir acá abajo como L a la alfa. Luego ese K y ese L que tienen el mismo exponente, pues los puedo sacar o los puedo dejar como si sacara eso como factor común. Coloco acá K sobre L. A la alfa. Miren que lo único que hice fue eso. Estos dos tienen ese exponente en común, entonces lo saco como factor común. Y ya sabemos que cuando tenemos una variable agregada y la dividimos sobre L, pues es la variable en términos per cápita. O sea que ya va a dejar de ser K mayúscula para ser K minúscula. Entonces esta es mi función de producción en términos per cápita. Se lo voy a escribir aquí. Uy, vamos a conectar un momentico la tabla. Denme un momento. Listo, entonces ahí ya tenemos la función de producción en términos per cápita. Bueno, voy a escribir esto mejor. Esto es una F minúscula igual a A por K minúscula a la alfa. Entonces, les decía que las empresas también van a maximizar una función de beneficios, pero aquí lo que tenemos son los beneficios agregados. Entonces, lo que nos interesa a nosotros son los beneficios en términos per cápita. O sea, todo eso dividido sobre L. Entonces pongámosle pi chiquito. Los beneficios per cápita. Entonces, si yo divido todo esto sobre L, pues la función de producción sobre L me va a quedar la función en términos per cápita, que ya sabemos que si tomamos la función de producción como si fuera la Cobb-Douglas, nos va a quedar esto de aquí. Entonces va a quedar A por K a la alfa. Menos, si yo divido esto sobre L, pues me va a quedar K mayúscula
sobre L ya sabemos que es la K per cápita. K per cápita menos, y pues si divido esto sobre L, esas L se me van a cancelar. Entonces me queda menos W. Listo, entonces ya son mis beneficios. Per cápita. Entonces, como les decía, las empresas lo que buscan es maximizar su función de beneficios. Entonces nosotros ya sabemos que para maximizar una función lo que tenemos que hacer es derivar e igualar a cero. Entonces, derivemos esta función pues con respecto a lo único que nosotros podemos manejar. Nosotros no podemos ni manejar ni la tasa de interés, ni la depreciación, ni los salarios, porque todo eso se define en un mercado. Entonces, lo único que nosotros sí podemos manejar es el capital que alquilamos. Entonces, con respecto al capital. Si yo derivo esto con respecto al capital, pues me va a quedar alfa por A por K a la alfa menos 1 menos R más delta igual a 0. Entonces, reescribamos esto de esta forma. Pasemos todo esto que está acá en el paréntesis al otro lado positivo. Entonces miren qué es lo que tenemos aquí. Tenemos que la productividad marginal que me ofrece el capital, porque miren que aquí, ¿qué fue lo que hice? Tenía la función de producción y la derivé con respecto a K. Y cuando yo derivo, o sea, si yo tengo esto y derivo con respecto a K, pues tengo la productividad marginal del capital. Y si derivo con respecto a L, pues tendría la productividad marginal del trabajo. Entonces, como acá derivé con respecto a K, tengo la productividad marginal del capital. O sea, es como el rendimiento que me ofrece el capital. Que en otras palabras lo podemos llamar como ingreso. Y por acá tenemos el costo de alquilar el capital, que es pues la tasa de interés que yo tengo que pagar como empresario, más la tasa de depreciación porque ese capital se desgasta. Entonces esto de acá como el costo del capital. Miren que aquí estamos, pues en otras palabras también, como que asegurando que se cumpla esa condición de que el ingreso es igual al costo, o sea, aquí no hay poder. Entonces, si el ingreso marginal es igual al costo marginal del capital, significa que ahí los beneficios van a ser nulos. Entonces, por lo pronto dejemos esta condición acá. Es una de las que nos va a servir ahora. Bueno, nosotros podemos escribirla así. Bueno, ahora vemos cómo nos sirve mejor. O también podemos escribirla así. La productividad marginal del capital menos la tasa de depreciación es igual a R. Listo, entonces ya por esta condición de acá nosotros sabemos que los beneficios van a ser nulos, o sea que los beneficios van a ser 0. Entonces, igualemos los beneficios a 0, que es esto que teníamos acá. Ya nos fuimos por la parte del capital, ahora vámonos por la parte de los salarios. Entonces, digamos que esto es igual a 0.
Entonces miren que si yo igualo esto a 0, puedo aquí despejar los salarios, que me va a quedar A por K a la alfa, menos el costo de alquilar el capital. Ahora, miren que nosotros aquí tenemos en este paréntesis la tasa de interés más la tasa de depreciación, R más delta. Y nosotros de acá tenemos que R más delta es igual a la productividad marginal del capital. O sea, que el costo de alquilar el capital es igual a la productividad marginal del capital. Entonces reemplacemos eso ahí. Tenemos que los salarios son iguales a por K a la alfa menos el costo de alquilar el capital, que es igual a la productividad marginal del capital, multiplicado por el capital. Aquí lo único que hice fue como esto de acá reemplazarlo. Pues por lo que teníamos allá arriba. Entonces aquí nosotros empezamos a utilizar el álgebra A por K a la alfa menos alfa por A por K. Aquí hay un 1 implícito, entonces me va a quedar K por alfa, K a la alfa menos 1 más 1, o sea que al final me va a quedar K a la alfa. Y pues aquí yo puedo sacar factor común. A por K a la alfa me va a quedar 1 menos alfa. Listo, sí. Entonces esto dejémoslo aquí por lo pronto. Ustedes ya se habrán dado cuenta que en este modelo de Ramsey es como que coger una ecuación, despejarla de alguna forma para luego reemplazarla en otro lugar. Es precisamente también eso por la cual es un modelo de equilibrio general. O para que sea un modelo de equilibrio general, pues se tiene que hacer todo eso. O sea, sacar ecuaciones de un lado para irlas a meter al otro, porque si nos quedamos con ecuaciones en un solo lado, estaríamos equilibrando un solo mercado. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí ahora? Miren que de la parte de las empresas, yo despejé esta R de acá, ¿cierto? Entonces, con esta R que despejé en la parte de las empresas, me voy a ir a una expresión de la parte de las familias. Precisamente porque yo las tengo que relacionar para que los dos mercados se equilibren en un mismo punto. Entonces, va a coger esta expresión que tenía acá, que es la ecuación de Euler. Pues yo entiendo que es complicado, pues es lo que es necesario hacer para tener un modelo de equilibrio general. Entonces, tenemos que la ecuación de Euler es C punto sobre C igual a 1 sobre teta por R menos rho. Pero ya acá de las empresas tenemos que R es igual a la productividad marginal del capital menos la tasa de depreciación del capital. Entonces eso reemplacémoslo ahí. Entonces tenemos que C punto sobre C es igual a 1 sobre teta por R, que es la productividad marginal del capital, A por alfa, por K a la alfa menos 1, menos delta, menos E, menos rho. Cris, disculpa, ¿cuál era la intención de igualar a cero? Cuando hacemos lo de W. Porque ya sabemos que la productividad marginal del capital es igual perdón, que el ingreso es igual al costo. Entonces, si el ingreso es igual al costo, los beneficios van a ser nulos. Esa es también la condición para que no haya entrada ni salida de las firmas.
¿Sí me entendés? Entonces, nos Sí, fuimos por la parte de maximización del capital para trabajar con el capital y después igualamos a cero los beneficios para trabajar con el salario. perfecto, Cris. Listo, entonces acá lo que hicimos fue esta R es igual a todo esto. Y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos generalizar esta expresión que tenemos aquí, la podríamos escribir de esta forma. Puede que en alguna parte pues, del libro o de lo que el profesor les explique, se las explique de esta forma. Esta es como que particular, por así decirlo, y esta es general. Ambas expresiones son las mismas. ¿Por qué digo que esta es particular? Porque como les dije, para el caso de las empresas, como en el caso de las familias, vamos a utilizar en concreto una función de producción. En el caso de las familias, pues les dije que íbamos a utilizar esta función de utilidad y pues les expliqué todas las razones, que es este gráfico de aquí. En el caso de las empresas, también podríamos utilizar muchas funciones de producción, pero utilizamos la Cobb-Douglas, esa no se las expliqué, pues porque ustedes ya saben cuáles son las condiciones que cumple la función de producción Cobb-Douglas, que es que cumple las condiciones de INADA, tiene rendimientos pues constantes a escala, bueno, todo eso. Que el límite de la productividad marginal cuando el capital tiende a infinito es cero, bueno, todo eso. Entonces, ¿por qué digo que esta es particular y esta es general? Porque pues aquí es con la productividad marginal del capital de la función de producción Cobb-Douglas reemplazada. Pero pues si yo ya voy a utilizar cualquier función de producción, simplemente aquí coloco la productividad marginal del capital de esa función de producción. Puede ser una función CES, puede ser una función de, no sé, de sustitutos perfectos, una función lineal, cualquiera. El caso es que ya en términos generales simplemente es reemplazar en esta expresión la productividad marginal del capital. Pero pues como nosotros estamos trabajando con la de producción tipo Cobb-Douglas, pues vamos a utilizar es esta de acá. Entonces, ahora les dije que esta es una de las ecuaciones que como que equilibraba o que resolvía el modelo de Ramsey. Entonces, ya no va a ser esta, perdón, de acá, sino esta de acá. Pues porque acá está más específica ya la función de producción que estamos utilizando. Listo. Eso por un lado. Ahora vamos a hallar la otra ecuación que nos va a ayudar a solucionar el modelo de Ramsey. Miren que al final de cuentas, esto es como un modelo sencillo de oferta y demanda. Vamos a hallar dos ecuaciones que después nos van a servir para hallar el equilibrio de todos estos mercados. Entonces, para hallar la otra ecuación que vamos a utilizar, nos tenemos que ir a la restricción presupuestaria intertemporal per cápita de las familias y la vamos como hicimos en este caso, a relacionarla con algo de las empresas. Miren que aquí algo de las empresas la relacioné con algo de las familias y ahora vamos a tomar algo de las familias para relacionarlo con las empresas. Entonces, tomemos la función de producción, perdón, la restricción presupuestaria intertemporal en términos per cápita de las familias, que era W menos C, creo. Sí, W menos C más D por R menos C. Listo, entonces esta es mi función, perdón, me confundo. Mi restricción presupuestaria intertemporal de las familias. Entonces lo que tenemos que hacer aquí ya es considerar lo siguiente, y esto es una condición pues para que todo lo que vamos a hacer tenga sentido. Vamos a empezar a pensar que el nivel de activos que tienen las familias es igual al nivel de capital per cápita que alquilan las empresas. Entonces, el nivel de activos
per cápita que tienen las familias va a ser igual al nivel de capital per cápita que tienen las empresas. Pongámoslo aquí. Empresas. Entonces, ¿por qué esta condición es necesaria? Porque entonces no podríamos llegar a un equilibrio. Si nosotros decimos que el nivel de activos per cápita que tienen las familias es mayor o menor que el nivel de capital per cápita que tienen las empresas, entonces el mercado no va a estar en equilibrio, sino que va a haber o escasez o superávit o exceso. Entonces es necesario que el nivel de activos per cápita que tienen las familias sea el mismo nivel de capital per cápita que tienen las empresas. Entonces, en otras palabras, ¿eso qué significa? Que D es igual a K. Recuerden que esto es los activos per cápita y este es el capital per cápita. Y miren que de esta igualdad se sigue lo siguiente. Si esto es cierto, entonces B punto también debe ser igual a K punto. Listo, entonces ya utilizando esto que tenemos aquí, vamos a empezar a reemplazar acá. Bueno, en vez de B punto y B, vamos a empezar a colocar K punto y K. No sé, más. Entonces lo que hice aquí fue reemplazar esto. Pues utilizando esa condición que les mencioné. Entonces, nuevamente ya aquí empezamos a relacionar todas esas ecuaciones que les mencioné ahora. Entonces miren que aquí tenemos el salario. En vez del salario, yo voy a colocar una expresión que encontré por acá, que es esta que tenemos acá. Miren que yo tengo que el salario es igual a todo esto. Entonces esto es salario. Yo no creo que me vaya a alcanzar. Si no entienden, pues recuerden que me van preguntando. No se confíen en que, bueno, después veo el video porque pues a veces uno le da pereza ver los videos. Y pues yo entiendo si no entienden porque yo a veces hasta no recuerdo qué es lo que tengo que hacer. Entonces esto es el salario. Listo, entonces ahora vayámonos por la parte del consumo. ¿Eso es una B? ¿R menos B? Ah, perdón, aquí no es R menos B, sino R menos N. Ah, ok, esas que es. Menos el consumo, más el capital per cápita, por R menos N. Entonces miren que yo por acá también había encontrado una expresión para R menos N, o para R, que creo que ya la había utilizado en algún momento. Miren acá, la misma que utilicé ahora. En vez de R voy a colocar todo eso. Es que no, pereza, no. R, esto es R menos N. Listo, y todo esto de aquí es R. Entonces miren que yo estoy tomando la restricción presupuestal intertemporal per cápita de las familias y de alguna forma la estoy como que relacionando con algo que salió de las empresas. Ahí estoy de alguna forma hallando un equilibrio general, equilibrando todos los mercados que están ahí. Entonces, esto va a aparecer un arcoíris, pero para que se entienda más. Todo esto es esto y esta R es todo esto. Listo, entonces ahora lo que sigue aquí ya es pura álgebra. Ya vamos a simplificar todo esto. Entonces no sé si ponerlo de esa forma.
Bueno, vamos a aplicar todo el álgebra aquí completo. K punto. Es que, de hecho, si nosotros escribiéramos esto como f' de k, nos quedaría más sencillo. O sea, en términos generales y luego pues ya lo adecuamos a la función de producción tipo Coupe-Douglas. Pero ya que lo hice de esta forma, pues voy a seguir así. Pero pues el álgebra va a ser más larga. Lo que quiero que entiendan es que esto ustedes lo podrían escribir ya en términos generales y luego ya ponerlo en términos particulares. Pero bueno, vamos a la álgebra ya como nos toca. Aquí pues voy a hacer distributiva A por K a la alfa menos alfa por A por K a la alfa menos C más. Entonces, miren que si yo hago aquí distributiva, esa K se me va a multiplicar con la otra K. Entonces se van a sumar los exponentes. Entonces me va a quedar K a la alfa menos 1 más 1. Entonces solamente me va a quedar K a la alfa. Entonces me va a quedar alfa por A por K a la alfa menos. Entonces miren que si yo multiplico este K con cada una de estas variables de acá, con S y con delta y con N, pues, o sea, en vez de hacer distributiva ahí, puedo sacarla como factor común. O sea, puedo poner como capital per cápita, delta o tasa de depreciación más N, que es la tasa de crecimiento poblacional. ¿Todos entendieron eso ahí? O sea, lo voy a hacer porque no me cabe en ese renglón y pues me quedaría muy largo para que al final no me sirva para nada. Porque lo único que me servía aquí para hacer distributivo era con este, por esta razón. Miren que esta expresión de acá es igual a esta expresión de acá, pero acá está restando y acá está sumando. Entonces pues yo las puedo cancelar. Entonces al final de cuentas, ¿cuál va a ser la variación en mi nivel de capital per cápita? Va a ser A por K a la alfa menos C menos el nivel de capital per cápita por delta, que es la tasa de depreciación, más N, que es la tasa de crecimiento poblacional. Y pues esta es como particular. Como les digo, porque está adecuada a la función de producción tipo Cobb-Douglas. Pero si ustedes quieren hacerla, si ustedes quieren hacerla general, en vez de poner esto de aquí, pueden colocar, porque ya saben que A por K a la alfa es la misma función de producción per cápita. Entonces, en vez de colocar A por K a la alfa, que es la función de producción per cápita para la función Cobb-Douglas, pues pueden colocar, en términos generales, función de producción per cápita. Ya sí, pues dependiendo de qué función tomen, pues la colocan ahí. Menos C, más nivel de capital per cápita, menos P. Por delta más C. Este es en términos como generales. Entonces, llegamos a estas dos expresiones. Vamos a utilizar nuevamente esta pues porque es lo que nos interesa acá, con la función de producción tipo Cobb-Douglas. Entonces llegamos a estas dos expresiones de acá. Y estas son las que solucionan el modelo de Ramsey. Hagan de cuenta, pues no es lo mismo, simplemente para que lo entiendan como por analogía, que una es la función de oferta y la otra es la función de demanda. Se van a encontrar esas dos curvas en el mercado y van a hacer que lleguemos a un equilibrio. Entonces miren que para llegar a esta función de acá, la que estoy ahí señalando, yo tuve que mezclar un poco de cosas.
tanto de las familias como de las empresas. Y lo mismo acá, tuve que mezclar cosas de las familias y de las empresas. Entonces, al final, ¿cuáles son las dos ecuaciones que solucionan el modelo de Ramsey? Esta que tenemos acá. Y lo que les recomiendo es que las tengan presentes porque es lo que vamos a ver la próxima semana. Ya no vamos a ver nada matemático, pues porque todo eso, toda esa cosa larguísima de matemáticas la vimos hoy. Vamos a ver es la dinámica de transición al equilibrio, pues que es todo gráfico. Esta es una y esta es la otra. Entonces, la próxima semana, ¿qué es lo que vamos a ver? Las gráficas de estas dos ecuaciones, que es lo que tuvieron que haber visto hoy o lo que ya vieron con impuestos, ya van a ver que una gráfica, la de K punto, es así y la del consumo es más o menos así. Como estas dos gráficas se encuentran en el mercado y hacen como que haya cierto equilibrio. Ustedes ya saben o ya vieron todo ese tema de las flechas y todo eso. Pero pues eso lo dejamos para después. Y ya, muchachos, creo que eso es todo por hoy. De antemano me disculpo si la explicación no fue clara. Lo que pasa es que, pues ustedes como ven, esto es un poquito complicado y a veces la memoria falla. Entonces, si tienen cualquier duda, me pueden escribir. Voy a subir el video a YouTube. Les mando el link, como hice con el video pasado. Y pues si quieren, también les mando estas notas. Así tal cual. Entonces, pues miren que no sé si las entienden. Sí, sí, porfa. Todo. Gracias, Cristian. Ah, y sí, el profesor dijo que hoy iba a hacer quiz. ¿Sobre qué tema? ¿Lo que vimos hoy o lo que el video que subiste la semana pasada? O ayer creo que fue. Yo supongo que es el tema que están viendo con él, que sigue siendo modelo de Ramsey, pero ya con impuestos. Ve, Cris, pero él dijo que supuestamente nos avisaba como con tiempo. ¿Será que ya bailas? ¿O qué? No sé, es que alguien me preguntó que si el profesor iba a hacer quiz como a las 5:50 y pues yo le pregunté al profesor y me dijo que sí. Yo tampoco sé cuándo él va a hacer quiz o cuándo no va a hacer quiz, sino que él solamente le pregunté porque alguien me dijo que le preguntara. Sino que casi siempre nos avisa, pues en Sí, la sí, él dijo que clase. si no les Y avisa, hoy, si no les avisaba es que Yo le bailas. vuelvo a preguntar. Ah, no entendí, espera. Ah, sí, que no hay quiz. Al principio me había dicho que sí y ahora me dijo que no. Ustedes pueden irse ya tranquilos. bueno, Uy, gracias. todo bien, Cristian. Gracias. Muy bien. Entonces, Cris, Muchas Bien. gracias. No te olvides de mandar las notas. Bueno.